Ahí donde estás puedes adorar a Dios, puedes declarar que Él es Dios, que todo es móvil, todo puede correrse en nuestra vida, pero Él es lo único que permanece, Él y su palabra. Señor, gracias porque en cada momento que estamos adorando tu nombre, tu presencia está y es todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque si te tengo a ti, lo tengo todo, lo puedo decir en mi vida. Pero, Señor, danos la capacidad de creerte, la capacidad de pensar con tus pensamientos, la capacidad de obrar en nuestra vida no conforme a nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Señor, hoy hemos abierto nuestro corazón y estamos aquí dispuestos para que nos lleves, Señor, a otro nivel de prosperidad, a otro nivel de unción, a otro nivel, Señor, de bendición en nuestra vida. Pero, Señor, no hay otro camino, no hay otra fuente que no sea tu presencia. Por eso, Señor, tomamos este tiempo para adorarte y te decimos, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia es lo que necesitamos y lo que tú has prometido mientras caminemos en este camino de la tierra. Señor, tú dijiste que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que has vencido el mundo y que tú estás con nosotros todos los días, en todo momento y en todo lugar y circunstancia. Y por eso, Señor, celebramos tu presencia entre nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque cuando tú abres una puerta nadie la puede cerrar. Y, Señor, estamos caminando en fe, en obediencia en tu propósito, sabiendo, Señor, que tú cumplirás lo que hay en tu corazón. Señor, sabiendo que lo que comienza en el Espíritu es Espíritu y tú sostienes lo que se inicia en ti, Señor. Por eso te bendecimos y te adoramos en este día en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Los que están acá, tomen sus asientos, pónganse cómodos, bienvenidos. También aquellos que están siguiéndonos por las redes, qué bueno que estén con nosotros. Estamos acá de la 3725 de la Kilter Farm Road, acá en la ciudad de Cary, en Carolina del Norte. Desde acá, Grace en español, te damos un abrazo. Y deseamos que el Señor, no solamente para los que estemos acá reunidos, sino ahí en su casa y en su lugar, también alcance la bendición de Dios. No sé cuántos trajeron este libro, algunos trajeron su celular, algunos dicen enciendan su Biblia. Yo te puedo decir, abrí tu Biblia porque esta de papel es increíble, ¿no? Es como irreemplazable. Así que damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar compartiendo. Gracias a todos los que son partes de este embarazo espiritual. Ay, se complicó, ¿no? ¿Cómo salgo de esta? ¿Sabe qué? Hace unas semanas atrás, en Vida para Todos, allá en nuestra querida ciudad de Tandil, hablábamos de un embarazo espiritual. Y creo que cuando Dios está gestando cosas nuevas, como una iglesia nueva, como un mover nuevo, es un tiempo de embarazo. Y a ver las chicas que están por acá, díganme si es cómodo el embarazo. Es como que a veces durante el embarazo los maridos, los de la familia, tratamos de congraciarnos, le damos regalitos, les hacemos baby shower, cosas que se sientan bien, pero los dolores los tienen ustedes, las incomodidades las tienen ustedes. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos un embarazo espiritual, es un tiempo de dolor, es un tiempo de lucha, es un tiempo hasta de temor, ¿o no es así? Porque es un tiempo muy especial, pero el embarazo tiene un tiempo y después viene el tiempo de la gestación donde se da a luz. Y como ahí el Evangelio dice que el embarazo, ese tiempo trae dolor, pero cuando viene una nueva persona, cuando se manifiesta esa nueva creación, hay gozo. Yo quiero decirte que aunque estemos en un tiempo de embarazo espiritual, hay una promesa que lo que Dios puso en su espíritu y en nuestro espíritu, eso va a dar luz y va a traer fruto, una obra que va a traer gozo para nuestra vida. Y dice la palabra que después se olvida de los dolores porque hay una nueva alegría. Yo quiero decirte que este es el tiempo que no es para cualquiera. Ser parte de una iglesia que se inicia no es para cualquiera. Primero, porque hay mucha gente que por ahí le gusta que esté todo hecho y qué bueno. Y qué bueno que haya tantas congregaciones alrededor de nuestros lugares. Las bendecimos a todas las congregaciones.
Pero debemos entender que la iglesia del Señor es una en la ciudad y que mientras tanto haya gente que necesita del Señor en una ciudad, necesitamos más iglesias, más pastores, más ministerio. Y quiero decirle, Grace en español, que esto no es una casualidad. En el corazón y en la agenda de Dios está este tiempo. Quiero decirle a todas las iglesias que envían, a aquellos que sueltan a sus pastores, a sus misioneros, a sus evangelistas, que este es un tiempo de fruto para aquellos que se han animado a poder cultivar una semilla de fe, pero la palabra de Dios dice que va a haber fruto y el fruto trae alegría. Bueno, ahí tenés la Biblia preparada. Qué bueno. Dios puso en mi corazón un mensaje muy práctico que se llama Claves para recibir prosperidad o para recibir bendición. En realidad, el mejor título para esta prédica, que no estaba como para poner en un flyer, era Las cosas locas de Dios. Capaz llamaba más la atención. Las cosas locas de Dios. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros por la fe vamos a vivir cosas de parte de Dios, lo de Dios no es como lo nuestro. Lo de Dios no se maneja en nuestro tiempo, en nuestras cuentas, en nuestros números, en esos argumentos hermosamente humanos que tenemos nosotros. Las cosas de Dios se manifiestan por otro lado. Si Él es espíritu, las cosas de Dios van por otro lado. Entonces, muchas veces lo de Dios, cuando es incorporado a nuestra vida, es una gran locura de Dios. Las cosas locas de Dios, pero mejor dicho, las claves para recibir bendición de Dios. Hay un pasaje que lo vamos a ir como compartiendo junto y sacándole mucha palabra, que está en el libro de Primera de Reyes. En el libro de Primera de Reyes, obviamente como dice el libro, hay un montón de historias de reyes por el lado de Judá, por el lado de Israel, y muchas veces nosotros vemos de que en este tema de poder aprender acerca de la historia, vemos también no solamente pueblos, sino personas. Y acá nosotros tenemos a nuestro personaje de la enseñanza, se llama Elías. Y Elías está pasando un momento difícil en su vida como parte de su pueblo. Él viene con un mensaje de Dios al rey Acab, le dice, bueno, se va a establecer un tiempo ahora donde no va a llover, sequía, la sequía traía aparejada la hambruna, hambre sobre la tierra, así que le dice, solamente va a volver a llover por mi palabra, ¿no? ¿Qué autoridad para poder enfrentarse a esta autoridad tan fuerte, esta autoridad política? Y ahí se encontraba este Elías, en este tiempo de hambre y sequía, y usted dice, pero no era un profeta de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay en este lugar? ¿Será que la gente fiel a Dios tiene problemas? Seguramente que sí. Y estaba en una situación donde Dios se manifiesta de una manera tan curiosa. Él le dice, te vas a ir al lado de un arroyo, vas a beber el agua de ahí, pero te van a alimentar unos cuervos. Es loco eso, ¿no? Las locas historias de Dios. Bueno, él sale de esta historia con parcialmente un hambre bastante saciada. Es curioso que los portadores del sandwichito de pan y de carne eran cuervos, animales, y el agua natural, agua mineral podríamos decir. Y ahora sí entramos acá en el versículo 8 en adelante, donde ahí el profeta se expone a una situación rara. Dios se manifiesta, pero en un momentito de su historia, ahora le dice, vas al próximo capítulo, porque el próximo capítulo habla de una enseñanza de cómo recibir bendición en los tiempos de necesidad. Fíjense que ahí entramos entonces específicamente, versículo 8 dice, vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Lo primero que quiero decirte aquí es que vino la palabra del Señor.
Una cosa es manejarse con nuestro antojo, con nuestras ideas y conveniencias, y otra cosa es como Elías, que se manejaba cuando había una palabra, él se movía. Me hace acordar cuando en un momento Dios le dice a Moisés, te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar un ángel, ¿qué te parece? Te voy a abrir camino, no vas a tener problema. Yo y usted seguramente firmaríamos el contrato. Un ángel, que no tenga problema, vamos adelante. Sin embargo, Moisés le dice, no es buen negocio para mí. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y así, de igual manera, Elías dijo, me voy a mover por la palabra. Entonces, cuando hay una palabra de Dios sobre nuestra vida, hay esperanza, hay esperanza. Fíjense, increíble que la necesidad no necesita cosas. Usted tiene necesidad, yo sí las tengo. Y está bien ser honestamente sincero y decir, tengo necesidades, porque somos humanos. Pero la necesidad nuestra no se sacia con cosas ni con personas, se sacia primariamente cuando tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Y dice la Escritura que Él se levantó, porque la palabra era, levántate y vete. Vete, he dado una orden, hay algo que yo estoy planeando. Entonces él se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Esto es obediencia. Y la obediencia, atenti con esta frase, la obediencia es la acción de la fe. No basta solo con creer, no basta solo con tener una palabra. Tú puedes tener una palabra de Dios sobre tu vida, pero la obediencia hace que te pongas en acción respondiendo a esa palabra que Dios te ha hablado. Eso es fe, eso es creer. La fe siempre va a movilizarnos. Necesitamos tener una fe con acciones de fe justamente. Por eso, qué importante es esto, que su necesidad no afectó su fidelidad. La necesidad de este profeta no afectó su fidelidad en el llamado y en el propósito. ¿Qué sigue diciendo? Que él no condicionaba lo que estaba pasando con lo que Dios había hecho. Dios te está hablando por esta palabra. Porque las circunstancias nos hacen olvidar la palabra que Dios nos da para movernos. La necesidad hace que la palabra de Dios quede guardada en una Biblia, en una mesa de noche, mesa de lujo, como quieras llamarle. Pero la palabra es para tenerla en el corazón y por nuestra fe nosotros somos bendecidos. Espero que usted tenga un buen amén para esa palabra. Que tu condición no afecte tu fidelidad al propósito y al llamado de Dios. Y fíjense qué interesante que Dios le dice, yo ya te preparé una viuda que te salve la vida. ¿Cuántos muchachos estarán orando? Como decía un amigo mío allá cuando era muy jovencito, alguien se va a tener que hacer cargo de mi situación económica. Y bien vendría una viuda, ¿no? O un viudo llegado al caso, que el difunto o la difunta por lo menos le haya dejado un buen carro, una buena casa, una buena cuenta bancaria, un seguro de vida. Y yo creo que Elías dijo, estoy salvado. Ya hizo toda la película diciendo, bueno, si Dios me pone una viuda que me salve, es una viuda con plata. Debe tener un buen pasar. Interesante todo esto, ¿no? Ahora, fíjense, interesante también, cuando leo en el versículo 10, que había ahí en Sarepta, en ese lugar de obediencia, una mujer viuda que estaba recogiendo la leña. Si la película era un estreno y era una película top, ahora termina siendo una desilusión. ¿Qué vio él en la viuda? Una persona que estaba peor que él. Él era un muerto de hambre y la viuda también. No solamente la viuda, tenía un hijo para hacerse cargo. ¿No son historias locas de Dios? Dios te está mandando, estás obedeciendo, te da una palabra. A esta altura muchos dicen las naciones son mías. Pero cuando uno va en obediencia, se encuentra que la viuda no era una viuda de plata, sino una situación donde atentaba con la fe de Elías. ¿No le pasó muchas veces que usted tiene fe en la palabra, pero cuando empieza a ver la realidad uno dice, ¿será cierto? Y empezamos a desconfiar de la palabra, nos renegamos con Dios. Sin embargo, conocía la voz de Dios.
Elías jamás se fue a otro pueblo, volvió al arroyo, porque muchas veces nos refugiamos en nuestro pasado, donde Dios trajo gente, cuervos, entre comillas, provisión de Dios, donde nos hemos refrescado y nutrido en esas aguas que Dios ha provisto en nuestro tiempo. Refugiarnos en el pasado no es ir adelante en la bendición, pero sí es cierto que nosotros, como seres humanos, ante la eventualidad de los problemas, nos refugiamos en lo seguro y ya Dios no está ahí. Los milagros no están ahí, están en lo que viene. Interesante, ¿no? Ahora, acá viene sí el primer principio para nosotros. El primer principio. Cree que Dios te bendecirá aunque usted no sepa cómo. Crea que Dios le bendecirá aunque usted, dígalo conmigo, no sepa cómo. Hay una canción que hace más de un año impactó mi corazón. Fui a visitar una congregación, la estaban cantando y es como que esa palabra quedó alimentando mi fe, sosteniendo mi fe. Dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo harás. Y en los momentos donde todo es necesidad, hay que tener fe. Pero lo primero que aprendemos aquí, que es necesario creer que Dios va a bendecir, pero no sé desde qué fuente. Puede ser un cuervo. Y ahí como cuervo no sé qué interpreta usted, pero el cuervo no es una persona. Es lo que usted menos imagina, pero de ahí Dios te trae el alimento, Dios te trae la provisión. ¿Cuántos cuervos Dios ha puesto en tu vida? Quiero decirte que si Dios tiene que mover lo que tiene que mover para poder prosperarte, lo vas a hacer, aunque ni imagines de dónde viene la bendición. Y una más, no subestime nunca los lugares, las personas, las circunstancias donde Dios lo expone. Si usted tiene una palabra, el lugar puede estar como está, pero usted va a bendecir ese lugar responde a lo que Dios ya depositó en el centro de tu espíritu, porque Dios ya te dio una palabra. ¿Cuántos se gozan en esto? Dios ya puso una palabra en tu corazón de propósito. Puede ser un cuervo, puede ser una viuda pobre también. No condiciones a Dios. ¿Se acuerdan? Amán dijo, yo pensé que mi sanidad venía de esta manera, así, así, así. Y Dios se la cambió totalmente y alguien le dijo, Señor, no se trata de la forma. Tome su milagro, haga como Dios quiere que usted le haga. Dios no se adapta a nuestros caprichos ni a nuestras ideas, sino somos nosotros los que debemos creerle a Dios aún cuando nosotros no vemos mucho, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, a mí me llamó tanto la atención esto. Dice que cuando el Señor lo manda a esta Sarepta, fíjense, dice aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La viuda no estaba ni enterada, jamás dijo nada de que Dios le habló. Usted entiende que la viuda dice, sí, yo ya recibí un telegrama, yo recibí un texto de Dios, sí, me dijo usted iba a venir y acá está todo lo que usted necesita. Ni se enteró. Pero en el Espíritu el Señor ya había dado una orden, ya había preparado el recurso. El Señor ya había movido el cielo, la tierra, lo que tenía que mover para que lo que Dios quería darle a este hombre venga a su vida. ¿De dónde había aprendido todo esto Elías? De los cuervos. ¿Se acuerdan ahí? De los cuervos. Sabía escuchar la voz de Dios. Sabía confiar en la obra de Dios. Mire, en su momento Dios le había dicho, vas a beber del arroyo y yo he mandado a los cuervos allí que te den de comer. Quiero decirte que toda tu necesidad ya está bajo una orden de Dios, los recursos de Dios que está necesitando para cumplir su propósito y su voluntad. El Señor ya los ha otorgado. No subestime de dónde puede ser, de donde ni menos imagina. Dios ya dio órdenes. Hay órdenes de Dios para lo que usted está creyendo de su palabra. Vengan para su vida, pase lo que pase y esté en el contexto que esté usted viviendo. Ahora seguimos, dice entonces Elías llega. Qué interesante esto, mire. Llega ahí, la llama y le dice. Yo creo con esta aproximación hispana, latina que tenemos de ser tan prudentes, de no herir los sentimientos, porque emocionalmente puede estar revolucionada esta mujer. Él va y le da una orden, y le dice, ni buenos días, no figura por lo menos.
Llega a este pueblo, esta mujer muerta de hambre, y este hombre empieza a darle órdenes. No caía muy bien, ¿no es cierto? Sin embargo, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué bien me vendría un poquito de agua ahora. No. Pero está buena la sensación de querer tomar agua. ¡Wow! Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. No, venga, todavía no, eso no es todo. Como un mozo dice, ordene, ¿no? Bueno, tráigame un agua. Se va, no, venga que hay más. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La primera fue de cortesía, la segunda fue de confianzudo. Un vaso de agua, dicen por lo menos por mi tierra, no se le niega a nadie, ¿o no? Pero ya el resto ya tiene otro precio, ya es otra cosa. O sea, esta mujer no debe haber entendido nada, pero fíjense interesante que yendo ella a traerla, le trajo el agua, pero de lo otro tuvo cierto resguardo. Ahora, lo que quiero decir con esto, el segundo principio que veo acá, el segundo principio, es que ella tenía una necesidad también. Ella tenía una necesidad. Pero hubo algo que debe haber identificado, que era prioritario. Este hombre tenía una orden, este hombre tenía una autoridad. Había una palabra evidentemente en esta circunstancia. Y fíjense que esto es lo que me enseña, que en el momento de necesidad, no debemos cambiar nuestras prioridades, sobre todo con Dios. Porque la necesidad nos hace renegar de Dios y olvidar de Dios, y la extrema abundancia también. Por eso Salomón decía, no me des mucho para que no me olvide, pero no me des poco para que no me reniegue, la medida justa. Pero en medio de esta necesidad, el profeta de Dios está diciéndole lo de Dios, la obediencia, la fe va primero. Verso 13 dice, pero hazme con todo lo que tienes, a mí primero, y después hará para ti. ¿Sabe qué hace? O el efecto que causa las necesidades de nuestra vida nos hace cambiar lo importante, las prioridades en nuestra vida. Obviamente, todo lo que es primario, una necesidad, es lo que me mueve a que esté primero en mi vida. Y muchas veces nosotros, hombres y mujeres de fe, actuamos de igual manera. No tengo buen sustento, que es lo primero que pienso, en ir a trabajar. Si trabajo 8 horas, ¿qué tal si le meto 12? ¿Qué tal si le meto 16? Yo he conocido en este país gente que ha tenido 3 trabajos, por no decirle más. Acudimos naturalmente a lo que me da cierta seguridad. Pero fíjense que es pensar que en medio de cualquier circunstancia, yo primero estoy atento a lo que Dios dice. Estoy escuchando la promesa de Dios. Normalmente no es lo primero que nos sale. Postergamos a Dios como el dador de los recursos, como que yo, en primer lugar, tengo que solucionar mis problemas. Como dijo alguien por ahí, si yo no trabajo, nadie va a hacer nada por mí. No sé, porque trabajo sin la bendición de Dios es una cosa y la bendición de Dios con mi trabajo es otra cosa. Porque Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Por eso, cuando Dios es primero, lo que necesitamos se nos añade. Me encanta Mateo 6, tanto para hablar que no es el tema de hoy. Pero sí es cierto que ahí dice que los que no tienen fe se preocupan por esas cosas. Pero ustedes, lo que tienen que hacer es priorizar el reino y sobre todas las cosas en el Dios del reino, en el Padre del reino, que dice que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Pero Él está diciendo, ustedes valen mucho más, es un tema de valía la necesidad. Porque todos tarde o temprano vamos a tener necesidades. Pero si nosotros nos sabemos como hijos, tenemos un Padre proveedor. Y Él dice, busquen primero mis cosas, mis recursos, que todas las demás cosas, ¿cuáles son todas las demás cosas? Todo lo que necesito. Claro, el reino también lo necesito, pero huele espiritual, mis problemas están acá en la tierra.
son familiares, mis problemas son económicos, físicos, mis problemas son relacionales, laborales o lo que sea. Pero el Señor dice que lo que viene es el attachment, es el archivo adjunto. Él está diciendo que lo que yo necesito se te añade. No me dice que lo gano, que lo merezco, dice que priorice el reino de Dios. ¿Cómo hay gente que después de pandemia no vuelve a la iglesia? No ama la palabra de Dios, que Dios está en todas partes y escucho cualquier prédica por YouTube. Quiero decirte que tenés que meterte con Dios, buscar las cosas de Dios, estar donde Dios se manifiesta. Y hay promesas de Dios para la iglesia congregacional que en casa jamás la vas a recibir. Porque ahí donde estamos reunidos en su nombre, el Señor envía bendición y el Señor envía vida eterna. Pero Dios tiene que estar primero. ¿Sabe que la semana arranca con un domingo, la primera hora? ¿Dónde está la gente de Dios? El primer día de la semana. Tendría que estar priorizando el reino para que todas las demás cosas le sean añadidas. Pero cuando no hay añadidura, yo tengo que aún exponer la primicia, el tiempo, el día de Dios para hacer lo que tengo que hacer para ganarme la vida. No. Y esto no es solamente un tema de dinero. Obviamente, los que conocemos la vida de la fe, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que darle a Dios, nuestros compromisos, el señorío de Cristo en nuestras finanzas, pero esto va en la vida, va en la vida. O sea, si yo no alcanzo a priorizar lo importante, no puedo esperar recibir. Dice Proverbios en el 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué reparten? Tiene que ver muchas veces con finanzas, sí es cierto, pero puede dar afecto, ¿qué tal? ¿Sabe cuál es mi ministerio de estos últimos días? ¿Y qué he abrazado? Visitar a los viejitos. Hoy después de este servicio, esta celebración, yo tengo una cita con 2 viejitos, 95 y 90 años. Son como mis padres sustitutos, tengo que ir a bendecirles. Pero ¿sabe qué? Hoy estoy sembrando, porque el día que tenga esa edad, seguramente alguien va a querer estar conmigo también. ¿Tú quieres que tus hijos estén contigo? Bueno, es tiempo de sembrar, de repartirles cariño, amor, de estar con ellos, de darse. A veces es más fácil dar plata que darse a uno mismo, el tiempo y la atención, ¿no? Ahora dice, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros, también él será saciado. Prioridad. Sembrar donde tengo que sembrar. Priorizar lo que tengo que priorizar. Usted quiere amigos, algunos que se quejan es que no tengo amigos, nadie está detrás mío, que a la hora de una necesidad todos se olvidan. Siembre amistad. Ha pasado tanto en las iglesias, aquí nadie me invita, aquí no hay amor. Bueno, invite usted, siembre usted. ¿Quiere que le inviten a comer? Haga ahí el pan y el agua, por lo menos, lo más básico del menú que dice acá la palabra, pero muéstrese amigo. Es bíblico. Quien quiere ser amigo, muéstrese amigo. Y este es un principio, priorizar lo importante. La necesidad no puede robarnos la vida, el trabajo no puede robarnos la familia, la plata no puede robarnos nuestra relación con el Señor. Priorizar lo que es importante. ¿Cuántos me bendicen con un amén? Mi querido, que la necesidad no nos quite, no nos robe la capacidad de bendecir. Y usted dice, pero hay que tener mucho. Espere un poquito, no tan así. Dios da semilla al que siembra. Si usted es un sembrador, usted nunca le va a faltar semilla. ¿Está conmigo? Si usted es un sembrador, jamás le va a faltar semilla. ¿Dónde sembramos? En los corazones, en la obra de Dios. Sembramos en nuestra familia, sembramos en la gente que amamos, sembramos donde vamos a ver el fruto de Dios. Invertimos nuestra vida en la obra de Dios, vamos a ver fruto en la obra de Dios. ¿Saben qué? Muchos tienen semilla, pero en vez de sembrarla, se comen la semilla. Semillas que se comen es una satisfacción inmediata. El secreto de los ricos es que no gastan la plata, la invierten. ¿Sabía usted? Pero el que tiene una mentalidad de pobreza, una vez que tiene plata, dice,
como decía alguno por ahí, cuando tengo plata no me fijo. ¿Y después qué? El rico le invierte. La plata le da plata. El afecto te va a dar afecto. Busca a Dios y vas a tener presencia de Dios. Es un principio de saber en mi vida qué es lo importante y semillas que se siembran aseguran un futuro. Sigamos adelante con la historia. ¿Qué pasó después? Bueno, él le dice, tráeme un poco de agua, de paso el pancito, ¿se acuerdan? Y ella respondió, ¡oh, qué respuesta complicada! Ella abrió su corazón y dijo, sinceramente, esta es mi vida. Te recuerdo que él tenía que ser prosperado por una viuda. No le dijo Dios una viuda con plata, esta era una viuda sin plata. Y ella abre su corazón y le dice, no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija y ahora estaba recogiendo unos leños para entrar, para prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y nos dejemos morir. ¡Qué situación lamentable, deprimente! Ella habrá dicho, con todo el amor del mundo, Señor, yo le daría el agua, no tengo problema. Todavía hay agua, a pesar de la sequía. Pero a la hora del pancito, yo no tengo para convidar. Tengo poquito. Y es más, acá tengo una voluntaria que me trajo, no es una tinaja, pero esto es una medida de harina. Es una medida de harina. Y esto es una medida de aceite. Yo quiero decirle que el Señor no necesita cosas, necesita disposición y fe. Tener esto aquí es lo mismo de tener unos pancitos y unos peces y miles y multitudes de gente que necesitan ser alimentada. Es más, el presupuesto del discípulo era, con tanto dinero, recién podríamos pensar en empezar a saldar el problemita. Dios no necesita cosas porque es dueño. Él necesita nuestra fe. Y mientras yo sigo esta palabra, a los que están acá, es más, quédesele un poquito ahí como para que se amigue con la idea, que Dios necesita fe y disposición. Dios no necesita una gran cantidad, sino lo que para usted o para muchos es poco, para otros lo que tiene es todo lo que tiene. Para esta mujer la medida no era poco, era mucho porque era todo. ¿Cuál es el tercer principio? Cambie sus pensamientos de fracaso, no sea fatalista. La necesidad trabaja en nuestro sentido de manera que sentimos que nuestra seguridad está vulnerable, que nuestro mañana no va a ser promisorio. La necesidad hace que desconfiemos de la provisión de Dios. La necesidad hace que tenga una mentalidad de pobreza reteniendo lo poco que tengo, pero lo poco que tengo en las manos del Señor puede ser el primer paso de una gran prosperidad de parte de Dios. Hay muchos que viven para que le vaya mal. Es que ya tengo un divorcio, me voy a morir sola. Es que a mí me echaron de un trabajo, me duró tan poquito y ahora no voy a tener para vivir. Es que alguna vez me enamoré y me fue mal, entonces todos los hombres son iguales. ¡Wow! ¿Cómo afecta la necesidad nuestra manera de pensar? Somos fatalistas y la necesidad afecta nuestra manera de hablar. Ustedes saben que la fe se deposita en el corazón y el temor también, pero ¿cómo se manifiesta? Con lo que hablamos. Por lo que hablamos. ¿Quiere conocer el nivel de fe de una persona? Escúchele hablar. Escúchele expresar. Las palabras connotan el nivel de fe o de incredulidad de nuestra vida. Por eso, mis queridos, fíjense que hay gente que perdió la esperanza
Y la gente que perdió la esperanza, que no hay mañana, que no hay entusiasmo por lo que pueda venir, cae en el conformismo. Y en nuestro país hay una maldita frase que dice, es lo que hay. ¿Por qué digo maldita frase? Porque le está poniendo a la fe un límite. Si esto es lo que hay, te está diciendo no hay más. La mujer podría haber dicho, esto es lo que hay. Y el hombre que le dijo, yo no te dije cuánto tenés. Simplemente para que retengas. Yo te estoy diciendo que con lo que tengas vas a ver la gloria de Dios. Cada situación de necesidad será una oportunidad para ver un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? La necesidad no empobrece a Dios. La necesidad no debe empobrecer mi vida de fe. Al contrario, decir, Señor, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Cuando yo no tengo, Dios dice, mis riquezas no están en este mundo. Lo que necesites son riquezas en gloria. Dios no se sujeta a lo físico, Dios no se sujeta a las personas, Dios no se sujeta a mi billetera, Dios no se sujeta a ninguna cosa, porque la palabra dice que todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Y si tenemos fe en lo que el Señor me ha dicho, yo tengo poco, tengo mucho, pero en las manos del Señor voy a esperar bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Mi capacidad de fe va a afectar mi manera de hablar, mi ánimo y mi actitud. Y es así, es así. Fíjense, hay una palabra tan linda que dice acá Proverbios 18:20. Dice, estamos hablando de tiempo de hambre, tiempo de necesidad. Dice Proverbios 18:20, cada uno, diga cada uno, yo. Dígalo en argentino, yo. Dígalo en lo que quiera, yo. ¿Yo figura en el español? Yo. Cada uno comerá hasta el cansancio. Esperemos un poquito. ¿Cuántos quieren ser prosperados, bendecidos? ¿Cuántos quieren tener abundancia de Dios? Cada uno significa que tu fe no te la puedo comprar. Si yo voy a vivir es por mi fe o vivir mal por mi incredulidad. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de su boca. Si muchas veces se nos sale la falta de fe, póngase la boca, aunque sea para que no maldiga el ambiente. Porque cuando usted dio una palabra negativa y de incredulidad, ¿qué va a venir? Lo que dice el proverbio, lo que el impío teme, eso le viene. ¿Qué decía el apóstol? Creí, por lo cual hablé. ¿Qué vamos a hablar en este tiempo? Fe a pesar de la harinita. Por cierto, ¿dónde quedó la harina y el aceite? Me lo devuelven, por favor, que yo quiero ver el milagro ahí. No, me está quitando la bendición. Usted déjemelo acá, porque mi fe necesita ver esto. Mi fe necesita ver esto. Que de eso comieron todos, dice después. Pero no me voy a anticipar. Simplemente avancemos. ¿Qué pasó después? La mujer dice, tengo un poquito y un poquito y un poquito, pero Elías le dice, no tengas temor, no tengas miedo. Qué lindo la gente de fe, si él estaba tan muerto de hambre como ella, pero tenía él algo que no tenía ella. Y ella tenía algo que no tenía él. ¿Se acuerda que Dios le dijo, yo he dado una orden que una viuda, no dijo con plata, una viuda te va a sustentar? Él que tenía, a ver ustedes, estudiosos de la palabra, ustedes por ahí también. Tenía, diga conmigo, fe. ¿Y qué tenía? Nada más. ¿Y ella qué no tenía? Fe, pero tenía lo otro. ¿Qué tenía? Vasijas con un poquito de aceite y un poquito de harina. Es buena sociedad. Es buena sociedad. A veces en los matrimonios pasa eso. Ella tiene fe y él tiene un bajón, pero él tiene el trabajo. Algo ponemos todo, pero es buena asociación. Y entonces le dice, tráeme todo lo que tenés, hazme a mí primero, porque en la necesidad lo de Dios siempre tiene que estar primero, y haceme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, al rescoldo le decimos nosotros, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y esta es la convicción. ¿Se da cuenta que en la necesidad no necesitamos cosas? Necesitamos palabra y fe en la palabra. Dice, porque Jehová, Dios de Israel,
ha dicho así. ¿Quién es tu Dios? ¿Tiene palabra tu Dios? ¿Te habla tu Dios? ¿Te ha prometido tu Dios? Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mientras tanto haya necesidad, Dios seguirá siendo Dios y su capacidad de provisión será grande, grande, grande. Entonces, ¿qué hizo ella? Obedeció la palabra, se movió, empezó a hacer con lo poquito que tenía. Ella hizo como le dijo Elías. ¿Se acuerda el principio que vimos al principio? Es que la obediencia es la acción de la fe. Dígala conmigo, la obediencia es la acción de la fe. No importa lo poquito, sigo haciendo lo que Dios me dice que haga. Sigo dando lo que Dios me dice que dé. Por eso comió él y ella y su casa muchos días, diga muchos días, comieron todo. ¿Cómo se llamaba el sermón? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que son las cosas locas de Dios. Nuestro contexto es el contexto exacto para los milagros de Dios. Tus ojos verán lo que hoy es un embarazo espiritual. Nuestros ojos verán lo que Dios está haciendo donde nos ha plantado, pero es tiempo de dolor, pero vendrá el tiempo de la luz. Y quiero decirte que cada vez que nos movemos bajo una palabra de Dios, siempre va a haber prosperidad, siempre va a haber prosperidad. La harina no escaseó ni menguó el aceite conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuál es este principio? Muévase desde una palabra de Dios. ¿La fe se mueve por mi circunstancia? No, por lo que Dios ha dicho para mi vida. Así que tienes que escucharla, tienes que guardarla y tienes que creerla y empezar a moverte. Así que si Dios dijo que no te vas a morir de hambre, no te vas a morir de hambre. Si Dios dijo que no, bueno, que las personas estén solas, no te vas a morir, salvo que quiera, pero no te vas a morir solita. Dios bendice aquello que nosotros nos atrevemos a creer por su palabra. Si Dios te lo dijo, dígale al que tiene al lado, esa frase de predicador, pero dígala, lo que Dios te dijo, te lo va a hacer. Te lo va a hacer, conforme a tu fe será hecha. No siempre tenemos problema con la palabra, la recibimos, la palabra siempre es confrontada con la realidad, pero el que se anima a creer sin mentalizar, sin razonar mucho, simplemente creyendo y obedeciendo, nosotros vamos a recibir. Siempre va a haber un choque de la fe con nuestra vida. Ahí tengo en 2 Corintios, hay un choque espiritual siempre en nuestra mente. Por eso destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los argumentos? Los tuyos y los míos, que le decimos a Dios, esto no va a andar, esto es lo que hay, así tienen que ser las cosas. No, esto es un bajón. Esos son nuestros argumentos. Y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es lo que Dios dice puede ser refrendado por nuestra altivez, anulado por nuestra altivez. Sin embargo, llevamos cautivo todo pensamiento para que ellos se sometan a Cristo. ¿A dónde hay que ponerlo ahí bajo yugo? A mis pensamientos, más si tenés una estructura de depresión, de incredulidad, porque a algunos se les sale el tango solo, ¿no? Todo en la menor, todo tristón en su vida. Llevamos los pensamientos. Someter es tomar autoridad, conquistar la voluntad y llevar cautivo, quitarle la autoridad a lo que no es de Dios para que la palabra de Dios pueda venir para mi vida. Quiero terminar con este último principio. Afirme, crea que la fe siempre va a traer resultados. Dios no defrauda. ¿Cuántos dicen Dios no defrauda? Comió él, comió ella, su casa, todos felices. Todos necesitamos un Elías en nuestra vida, una palabra de fe en nosotros. Todos necesitamos. La necesidad no necesita cosas ni personas. La necesidad necesita
palabra. La necesidad necesita fe. La necesidad necesita disposición. Por eso, como te ves, recibes. Como te ves, recibe. ¿Cómo te estás viendo? ¿Como viuda pobre? ¿Como un pobre profeta muerto de hambre? Seguramente podrían haberse visto así. ¿Cómo te estás viendo en este tiempo? Fracasado. Se fueron las oportunidades, te comparas, eres menor que todos. Tu tiempo ha pasado, lo que te han hecho, los fracasos del pasado. Pero quiero decirte que todos también somos un Elías, que pasamos por momentos de necesidad, pero podemos ver la poderosa mano de Dios en nuestra provisión. Podemos ver la poderosa mano de Dios en provisión. Yo te animo que te pongas de pie, los que están acá presentes, y ahí en casa que todavía nos prestes unos minutitos más. Yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo no lo sé, pero sí hay algo que la palabra hoy desafía nuestra fe. Yo no sé cuál es la necesidad, el imposible, la dificultad, la complicación, pero sí quiero decirte que debes creer que Dios te va a bendecir, aunque no sepas cómo ni por dónde viene. Yo quiero decirte que a pesar de la necesidad, no cambies tus prioridades con el Señor. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Yo quiero decirte que no sé cuál es tu necesidad, pero debes cambiar tus pensamientos de fracaso, porque con Dios te va a ir bien. Diga, con Dios me va a ir bien. Simplemente un momento en la vida será un momento en la vida. Será un pasito más en la escuela de la fe. Pero no hagas las cosas para morirte. Haz las cosas para ver la gloria de Dios en lo que estás haciendo. La bendición vendrá, no sé cómo, pero va a venir. Mis pensamientos serán de bien. Muévase de una palabra de Dios. Anímese a creer. Para cada necesidad abrace una verdad de la palabra de Dios y sepa, afirme que la fe siempre trae resultados. Trae resultados. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. No me subestime un cuervo, no me subestime una viuda, no subestime nada cuando hay una palabra y usted se mueve por esa palabra. No subestime la circunstancia, no subestime lo que usted tiene. Con una pequeña fe, el Señor dice que entrega grandes promesas. Pero sabe que si termino acá este sermón, sería un predicador prometedor de cosas simplemente. ¿Sabe que cuando hablamos de prosperidad se nos complica? Tema para otra vuelta. Porque pensamos en plata y todas esas cuestiones. Ahora quiero decirle una cosa. La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Que dice el Señor, que prosperes en todo. Tenés sueños, tenés proyectos, tenés negocios, tenés ministerio, tenés cosas ahí para hacer que te entusiasman. El Señor dice que estés prosperado en todas las cosas. Dios te va a prosperar en todas las cosas. Pero dice, de la misma manera que prospera tu alma. Antes de orar, yo quiero que pensemos cuál es realmente nuestra gran necesidad. Usted tiene problemas, yo también los tengo. Y sé que Dios se puede manifestar y se va a manifestar en eso. Pero nuestra mayor necesidad no son ni las personas ni las cosas. Nuestra mayor necesidad se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios. A ver, por un momento, fíjese. Esto es harina, no es otra cosa. Es harina. 4 ceros, refinadita. Si con esto
Y con este aceite, Dios pudo hacer un milagro para alimentar por lo menos a 3. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer con tu vida para alimentar el hambre y la sed de tantas personas? Cuando Dios te dice, dame, yo digo no tengo. Pero quiero decirte, si Dios te dice dame es porque Él ve que algo tienes para darle al Señor todavía. Algunos dicen que yo solamente tengo pecados. Venga usted y traiga sus pecados al Señor. Vení, estemos a cuenta. Y el Señor comienza una obra. Por eso, darle agua al profeta, para ella no fue un problema. Agua había. El problema de ella fue lo que sentía que era todo lo que tenía. Darle lo poco, harina y aceite, era lo mucho para entregar. Yo te animo que cierres tus ojos ahí donde estás y que le digas, Señor, más allá de cualquier necesidad, Señor, yo quiero entregarte todo mi corazón, todo mi corazón. Yo quiero que no te subestimes. Hay una palabra de Dios sobre tu vida. Hay sueños de Dios. Hay palabra que se está tardando y piensas que ya pasó el tiempo. Yo quiero decirte que esto es tiempo de milagros, pero es para entendidos en la fe. El Señor te dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y al Señor no le impresiona tanto tu harina y tu aceite, ni tu dinero, ni tantas cosas. Si tan solo puedes entregarle tu corazón. Puedes entregarle tu voluntad y decir, Señor, yo quiero ser respuesta tuya para el hambre y la necesidad de mi contexto, Señor. En esta oportunidad oramos. Y yo te animo a que levantes tu mano ahí donde estás y ahí en tu casa le digas, Señor, yo quiero empezar a creer en tu palabra. En medio de mi necesidad, medio de mi necesidad, tú sigues siendo Dios y tú tienes los recursos, las personas, que ya hay una orden sobre ellos para que ellos sean la respuesta que estoy necesitando en este tiempo. Si son tus hijos, Dios tiene una respuesta. Si es tu economía, Dios tiene una respuesta. Si es tu ministerio, Dios tiene una respuesta. Dios ya ha dado una orden. Hay un mover de Dios, de gente y recursos que te estarán buscando porque las bendiciones te van a perseguir cuando estés adelante en el propósito de Dios. En esta oportunidad, levanta tu mano y decirle, Señor, manifestate con poder. Yo no voy a postergar mis compromisos contigo. No voy a postergar, Señor, tu reino en mi vida. Seguiré haciendo lo que tengo que hacer, priorizando lo importante. Ni la necesidad, el dinero, lo que sea, me va a quitar lo más preciado de mi vida, porque me he dispuesto, Señor, a vivir por tu palabra, y tu palabra tiene tu respaldo, tu palabra se va a cumplir, tu palabra, Señor, permanece, porque el cielo y la tierra pasarán, pero no así tu palabra. Señor, recibo tu provisión para este tiempo. Señor, quiero ver tu gloria en mi vida. Señor, declaro sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo lo que me rodea, tu bendición, porque tu palabra y tu obrar está haciéndose a través de mi vida. Señor, gracias te doy por esta bendición de creer en tu palabra, que en el tiempo del hambre, como dices, seremos saciados, seremos saciados. Señor, recibimos lo mejor para nosotros de parte de ti, y cuenta con nosotros. Señor, si con pancitos y unos pescaditos hiciste tanto milagro, ¿cuánto más lo vas a hacer con nosotros? Nada es pequeño en el reino. Señor, todo es suficiente. Tú necesitas mi muestra de fe. Y Señor, aquí estamos dispuestos a dártelo todo para la gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Nos gozamos en esta palabra. Que Dios te bendiga. Aplaudile al Señor. Gózate porque viene tiempo de bendición para tu vida, y nos vemos en la próxima.